Una vez más, hay esperanza de paz en Ucrania, y eso vuelve a inquietar a los europeos. Estados Unidos y Rusia están cerca de una propuesta para el cese de las hostilidades bajo un llamado Plan de Paz de 28 puntos. Para hablar de ello conmigo está el Dr. Nikolai Petro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island y autor de La tragedia de Ucrania. Nikolai, bienvenido de nuevo. Gracias, Pascal. Encantado de estar contigo de nuevo. Bueno, muchas gracias por sacar tiempo durante el fin de semana, porque necesitaba a un experto como usted para analizar cómo es que ahora nos estamos acercando a la posibilidad de una paz verdadera. Y creo que esta vez sí es una posibilidad real, porque parece que por todas partes la presión está aumentando en esa dirección. ¿Podría explicarnos qué ocurrió la semana pasada y cómo es que ahora el señor Zelensky parece estar en una situación de la que es difícil salir? Bueno, hay una combinación de notables éxitos militares rusos en el campo de batalla, no solo en uno o dos lugares, sino a lo largo de toda la línea del frente. Eso se debe a las abrumadoras fuerzas rusas que son capaces de reponer tanto el personal como el armamento a un ritmo que Ucrania ya no puede igualar. Ese es un aspecto que los analistas militares han estado señalando desde hace tiempo. El segundo componente, el segundo golpe, por así decirlo, al régimen de Zelensky es, por supuesto, el escándalo de corrupción que en absoluto ha terminado. En otras palabras, quizá esté apenas comenzando, porque tenemos unas 1.500 horas de grabaciones que se están filtrando poco a poco. ¿Y por qué se filtrarían lentamente? Bueno, hay mucha especulación en Kiev al respecto. Las teorías más populares sostienen que los estadounidenses, conocidos por ser los financiadores y partidarios, tanto a nivel institucional como económico, de las organizaciones ucranianas anticorrupción, son ahora quienes mueven los hilos. Dicen, sabemos lo que tenéis sobre el entorno de Zelensky. Y así, para situarlo en una posición en la que ya no pueda negar sus peticiones, so pena de perder legitimidad política en su propio país, pueden empezar a filtrar esas grabaciones e iniciar el proceso de poner en duda la legitimidad de su entorno. Y si fuera necesario, podría ir aún más lejos, implicando al propio Zelensky. Lo que sabemos hasta ahora por esas grabaciones es que, aparentemente, esta es, por supuesto, la acusación, no algo probado aún en los tribunales. La afirmación es que varios ministros del gobierno están implicados en grabaciones en las que se les escucha haber aceptado sobornos a través de un estrecho colaborador de Zelensky, conocido como Timur Mindich, al que los medios ucranianos se refieren como la cartera de Zelensky. En esas grabaciones se le oye a él y a varias personas que suenan como ministros del gobierno ucraniano, organizando comisiones ilegales en el sector energético, comisiones a cambio de asegurar contratos gubernamentales. Y como es bien sabido, muchos de esos recursos energéticos ni siquiera están funcionando en este momento debido a los ataques rusos. Así que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se están defendiendo? ¿Por qué siguen cobrando dinero por servicios que no están prestando? Todo eso plantea serias preocupaciones. Lo que estas organizaciones anticorrupción también han declarado públicamente es que no están publicando las grabaciones que afectan directamente a la adquisición militar, porque temen que los resultados socaven la moral en las líneas del frente, así que las están reteniendo. Pero muchas personas, incluido el exfiscal del Estado de Ucrania, Ihor Lutsenko, bajo Poroshenko, esperan, como también lo hacen muchos analistas, que ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de corrupción. No se trata solo de un par de cientos de millones, sino de una cifra que se acerca a miles de millones de dólares. Concretamente los miles de millones que la URSS y anteriormente Estados Unidos han dado o concedido a Ucrania, ya sea en forma de préstamos o de financiación. La implicación,
según estas organizaciones anticorrupción, es que las personas más cercanas a Zelensky están implicadas. ¿Qué tan cerca? Hasta la fecha, se ha filtrado a los medios ucranianos que el jefe de gabinete, Andriy Yermak, la persona que encabezará la delegación ucraniana en las conversaciones de paz en Suiza esta semana, es el jefe de dicha delegación. Zelensky confía mucho en él. Aunque en todas las grabaciones se le identifica con el nombre en clave, bueno, pido disculpas, es algo gracioso, pero no del todo. Su nombre en clave es Ali Baba, como en Ali Baba y los 40 ladrones. Así que el nombre en clave de Yermak es Ali Baba. Esto aún no se ha probado en los tribunales, pero pinta muy mal. Y según los informes filtrados de encuestas realizadas por la administración presidencial, la popularidad de Zelensky ha caído un 40% desde que estalló este escándalo. Así que eso es lo que está ejerciendo presión sobre el régimen actual, sobre la administración actual, para negociar un acuerdo de paz. ¿Un acuerdo de paz? ¿Cuál? Bueno, solo hay uno, porque los europeos no han presentado ni una sola propuesta. En los últimos 4 años no han elaborado un solo plan de paz propio. Simplemente han dicho apoyamos a Ucrania y ellos tienen que tomar la decisión. Pero si dependiera de nosotros, seguiríamos luchando. Esta semana en Sudáfrica, acabo de verlo en la televisión alemana, dijo que corresponde a Ucrania tomar la decisión y también a los europeos decidir si poner fin o no a esta guerra. Eso resulta un poco confuso, porque pensaba que la idea era que los ucranianos hicieran la paz y que los europeos los apoyaran en cualquier decisión que tomaran. Pero eso no es exactamente lo que dijo Merz. Dijo que quiere que los europeos sean también quienes decidan si alguna fórmula de paz es aceptable. Y al añadir más actores, el liderazgo ucraniano y los europeos han bloqueado en el paso cualquier negociación, simplemente insistiendo en que no debe haber paz. There should not be peace. There should instead be a ceasefire. En su lugar, debería haber un alto el fuego. Bueno, un alto el fuego y un tratado de paz son antitéticos entre sí, porque la paz está concebida precisamente para poner fin a un conflicto de una vez por todas, para llegar a un acuerdo concluyente sobre todas las cuestiones en disputa. Un alto el fuego no es más que una suspensión de las hostilidades, con la posibilidad siempre abierta de que éstas se reanuden. ¿Por qué se reanudarían? Quedaría la parte de desventaja en enfrentar negociaciones la oportunidad de corregir esa devastación modalidad de negocio y luego reanudar la lucha en su propio beneficio. Eso siempre ha sido un secreto abiertamente declarado entre los líderes militares y nacionalistas ucranianos. Bajo administraciones anteriores, incluso se expresó como la posición ucraniana durante las negociaciones de Minsk, razón por la cual esas conversaciones nunca llegaron a ninguna conclusión, porque nunca se pretendió que lo hicieran. Solo estaban destinadas a mantener el statu quo, mientras Ucrania fortalecía su ejército, algo que hizo con gran eficacia, como vemos ahora. Así que para evitar eso, Rusia ha insistido en un objetivo final claro, en tener un tratado de paz, y desde hace casi 4 años ha especificado cuáles son sus objetivos en ese tratado. Este parece ser el primer intento, concretamente, el plan de paz de 28 puntos de Trump, de elaborar una propuesta basada en lo que Rusia ha señalado como sus exigencias para la paz, y luego ajustarla con el asesoramiento y las aportaciones de los ucranianos, y en segundo lugar, si fuera necesario, también de los europeos. Creo que ahora, por lo que podemos ver, hay una comprensión más clara de que un plan viable será aquel propuesto por Rusia, pero lo suficientemente flexible como para tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Ucrania y Europa. Y dentro de ese marco, si Estados Unidos lo respalda, podríamos realmente alcanzar un acuerdo de paz.
Bueno, muchas gracias. Es un panorama muy bueno. La cuestión es que, por un lado, los europeos están ahora, una vez más, muy enfadados ante esta perspectiva de un acuerdo de paz que no lo es. Y debo decir que, ya sabes, su propuesta durante los últimos 3 años y medio consistía en que Rusia se retirara de todo, incluida Crimea, pagara cientos de miles de millones de dólares en reparaciones y que Vladimir Putin acabara en La Haya. Esa era su propuesta. Han estado repitiendo que ese es el desenlace que quieren ver, que básicamente supone la derrota total y absoluta de Rusia, ¿verdad? Por otro lado, también vemos que en el campo de batalla, Rusia ha estado avanzando en los últimos meses, y una ciudad ucraniana, tras otra, ha caído. También tuvimos la historia del señor Putin reuniéndose con el señor Trump en Alaska. Y luego hubo conversaciones sobre esa reunión en Hungría, que nunca tuvo lugar. Parecía como si los frentes se estuvieran endureciendo de nuevo. Pero ahora hemos descubierto que siempre hubo negociaciones secretas. Lo que ahora está sobre la mesa y lo que se ha filtrado es básicamente lo que la gente, especialmente Alexander Mercouris y otros en The Duren, llaman Estambul Plus. Las 4 regiones pasarían a Rusia, más o menos, y Crimea, por supuesto. Luego habría un marco para los pagos de reparaciones y la reanudación de las relaciones con Estados Unidos y, como dijiste, con Europa. Porque para Rusia, nunca se trató solo de la línea del frente o del territorio. Se trata de un acuerdo de seguridad integral. ¿Podrías explicarnos eso un poco más? Når si observer den justitielighet de política med en digna dimensión por proporcionar algo concreto. En otras palabras, punto 1. Se confirmará la soberanía de Ucrania. Nunca es un problema. Antes de hacer eso, ¿puedes decirme tu valoración sobre la credibilidad de este plan de paz de 28 puntos, la versión que se filtró al New York Times? ¿Crees que esto es probablemente con lo que realmente están trabajando en Washington y Moscú? Hay algunas diferencias entre las versiones que circulan. Esto también era cierto, por cierto, en el caso de los acuerdos de Estambul. Creo que cuando Trump y otros dicen que esto es un trabajo en curso, eso es exactamente lo que es. Así que las diferencias entre las versiones no son tan importantes, porque lo que importa en el contexto de un documento que aún está evolucionando es el principio. ¿Qué perspectiva se adopta? Y la perspectiva que se adopta enfatiza varias cosas. Una es la seguridad, otra las reparaciones y otra los derechos humanos, por decirlo así. Esos son los ámbitos. La disposición sobre seguridad satisface la demanda esencial de Rusia, que es que debe establecerse un marco de seguridad entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las partes deben valorar los intereses de seguridad de las demás. Concretamente, Rusia afirma que esto requiere detener la expansión de la OTAN y no permitir que Ucrania se convierta en miembro. Sin embargo, a cambio, Ucrania debería poder garantizar su propia seguridad. Esa es una fórmula que Zelensky ha utilizado antes, porque hace varios meses el presidente Zelensky dijo: entendemos que la OTAN se está descartando. Así que lo que queremos, en efecto, para sustituir eso, es una visión de la OTAN en Ucrania. Como si Ucrania formara parte de la OTAN y tuviera la capacidad de desarrollar sus fuerzas hasta ese nivel de capacidad. Y de nuevo, lo que eso significa está sujeto a debate. Por tanto, no llamaría a esto una propuesta de Rusia ni de Estados Unidos. Es más bien un marco que tiene en cuenta las preocupaciones de Rusia y las de otros que han comentado al respecto. Y sabemos por filtraciones en el Berliner Zeitung que esto incluye a altos funcionarios de diversos países europeos, entre ellos Rustem Umerov, quien fue ministro de Defensa y actualmente es el jefe del Comité de Seguridad y Defensa Nacional, y por tanto el principal coordinador de la política militar
y de seguridad de Ucrania. Participó en la revisión y según el Berliner Zeitung, se le otorgó la autoridad para comentar y hacer modificaciones al respecto. Por lo tanto, no es correcto afirmar no participó en la revisión de esta SWOR. Por lo que podemos deducir, aunque hubo altos funcionarios rusos implicados, en particular Kirill Dmitriev, que se reunió durante unos 3 días con Steve Witkoff y al parecer también con Umerov al mismo tiempo, mientras los tres estaban en Miami para revisar este asunto no hace mucho, a finales de octubre. Aunque el plan se concretó entonces, Putin, según informan los medios, no lo recibió hasta principios de noviembre. En ese momento, pasó varias horas analizándolo con sus expertos y recientemente básicamente dio a entender, bueno, los informes indican que dio a entender su aceptación en términos generales. Y posteriormente, la última declaración que tenemos de él, ayer o anteayer, fue que está de acuerdo en que aunque este no es el producto final y aún hay que concretar los detalles, los términos básicos de este acuerdo podrían servir de base para un tratado de paz definitivo. Así que todas esas son evaluaciones optimistas de lo que contiene el tratado, o la propuesta, mejor dicho, que presumiblemente se convertirá en un tratado. El primer punto es la seguridad, un acuerdo general y completo, sin expansión de la OTAN. Ucrania recibirá garantías de seguridad, ¿verdad? Estas garantías serán proporcionadas, y esto es nuevo, por Estados Unidos, quizá también por otros. Pero Estados Unidos se compromete en este documento a ofrecer ciertas garantías de seguridad con 4 condiciones. Siendo Trump, por supuesto, cobrará por ello. En segundo lugar, si cualquiera de las dos partes invade, las garantías quedan anuladas. Si Ucrania invade o si Rusia invade, se volverán a imponer sanciones a Rusia, y el reconocimiento territorial propuesto en otros lugares para los territorios ocupados será revocado. Curiosamente, el punto 10D dice que si Ucrania lanza por error un misil contra Moscú o San Petersburgo, las garantías de seguridad de Estados Unidos quedan invalidadas. Bueno, de acuerdo. Eso es lo que está escrito, eso es lo que se está proponiendo ahora mismo. Perdón, ¿puedes repetir eso? Si Ucrania lanza por error, si lanza por error un misil contra Moscú o San Petersburgo, las garantías de seguridad de Estados Unidos quedan invalidadas. Y si lo lanza intencionadamente, supongo que aún peor. Creo que el término por error está ahí porque ya sabes, siempre se puede decir, vaya, lo siento, no era nuestra intención, no fuimos nosotros. Vale, de Biden, Gracemont. Y Ucrania puede solicitar explícitamente su adhesión a la OEUN, lo cual, creo, siempre se ha considerado aceptable para Rusia. Así que ahora eso pasa a ser un asunto de dominio público. En segundo lugar, la reconstrucción. Y de nuevo, siguiendo la lógica de los aranceles extorsionadores de Trump, Estados Unidos tiene la posibilidad de ganar mucho dinero con los activos congelados. En otras palabras, según lo que se propone actualmente, unos 100.000 millones de un total aproximado de 280.000 millones, concretamente en Europa, se invertirán en proyectos de reconstrucción en Ucrania dirigidos por Estados Unidos, de los cuales Estados Unidos recibirá el 50% de los beneficios. De nuevo, no tan diferente, quizá de la forma en que Estados Unidos ha ofrecido asistencia militar a Ucrania. Muy poco dinero llegó realmente a Ucrania. Fue a parar a contratistas de defensa estadounidenses que lo utilizaron para reabastecer el arsenal norteamericano con armas más modernas y enviar las más antiguas y usadas a Ucrania. Así que desde la perspectiva de Estados Unidos, todos ganan, aunque algunos ganen un poco más. Europa añadirá otros 100.000 millones de dólares de su parte. ¿Quién sabe qué porcentaje de beneficio obtendrán? Los activos europeos congelados en Rusia serán descongelados.
La gente suele olvidar que el valor de los activos europeos congelados en Rusia no es mucho menor que el de los activos rusos congelados en Europa. Así que eso es algo concedido a los europeos. Por último, el resto, quizá unos 80.000 millones de dólares, de los activos rusos se invertirá en un instrumento especial de inversión entre Estados Unidos y Rusia para proyectos conjuntos entre ambas naciones, con el objetivo de reforzar los intereses mutuos y la estabilidad a largo plazo. Sea lo que sea, pero sospecho que se trataría de proyectos comerciales entre ambos países, ya que las sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia presumiblemente serían levantadas. Así que ahí lo tenemos, y hay algunos detalles técnicos. La central nuclear de Zaporilla será gestionada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero la producción eléctrica se dividirá por igual entre Rusia y Ucrania. Es una de las centrales nucleares más grandes de Europa, según tengo entendido. Y hablando de desnazificación, que es algo importante para Rusia, ambos países implementarán programas educativos que fomenten la tolerancia cultural, la comprensión y la eliminación del racismo y los prejuicios. Ucrania adoptará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de las minorías, que por cierto ya ha adoptado. El problema no es que las haya adoptado, sino que está teniendo dificultades para aplicarlas. Punto 20b. Ambas partes eliminarán las medidas discriminatorias y garantizarán el acceso igualitario a los medios de comunicación y a la educación, tanto ucranianos como rusos. Bueno, esta sería la primera vez desde 1991 que eso ocurre. Y creo que para los nacionalistas podría ser lo más difícil de aceptar en este acuerdo. Y por último, la ideología y la actividad nazi estarán prohibidas en ambos países. Por supuesto, Ucrania, como explica constantemente, ya ha eliminado y prohibido tanto la simbología nazi como la comunista. Y si ves algo que se parezca a un Wolfsangel o a cualquier tipo de símbolo nazi de la Segunda Guerra Mundial, no estás entendiendo cómo se interpretan actualmente. Ahora se consideran símbolos patrióticos, no nazis. Así que, de nuevo, esto sería muy difícil de aplicar, o de ver cómo, especialmente Ucrania podría aplicarlo de buena fe, de una manera que resultara aceptable para Rusia. Pero supongo que depende de los miembros del Comité de Supervisión y de los instrumentos de que dispongan para hacer respetar estos aspectos del acuerdo. Si este acuerdo sigue el patrón de los anteriores, una vez que cesen los combates, los detalles se ignorarán tácitamente. Sí, quiero decir, lo importante del lado ruso es, por supuesto, básicamente que los 4 oblasts y Crimea sean reconocidos como parte de Rusia y que haya una zona desmilitarizada en las partes que Rusia aún no ocupa. Así que básicamente la cuestión territorial, en ese sentido, quedaría resuelta para los rusos, lo cual es una parte enorme, especialmente si todo el mundo firma el acuerdo, dándole fuerza de ley internacional, lo que lo convierte en un hecho, ¿verdad? Y a cambio de eso, básicamente se le pide a Rusia que renuncie al dinero y acepte la no utilización de la fuerza. Sí, y que legislativamente indique, afirme, que no tiene ambiciones territoriales en Ucrania ni en Europa. El problema con eso, sin embargo, es que el actual liderazgo de la UE ha dicho que no creería tales declaraciones por parte de Rusia. Por lo tanto, supongo que lógicamente no hay ningún tratado ni propuesta que Rusia pudiera ofrecer que fuera aceptable para la UE, porque parten de la suposición de que Rusia no cumpliría con lo que estipulara, incluso si se aprobara por ley. Sí, pero ese es el valor predeterminado actual de Europa, de todos modos. El punto es que, si Estados Unidos respalda este plan y realmente dice, no, queremos esto, entonces no dejas mucho margen.
Quiero decir, los europeos están una vez más furiosos, están enfadados. ¿Seguridad de Europa sin Europa y sin Ucrania? Es imposible. No tienes cartas. Quiero decir, literalmente no hay nada que puedas hacer. Y creo que Donald Trump lo dijo varias veces. And I think Donald Trump said so several times. Yeah, but let's apply that to Europe. Pero apliquemos eso a Europa. Europa tiene una alta proporción de déficit presupuestario respecto al PIB, pero los economistas optimistas señalan que muchos países tienen déficits presupuestarios muy por encima del 100%. Estados Unidos está ahora en el 125%, Japón en 200 y pico. Sí. Bueno, y la vida sigue. Porque el proceso de imprimir dinero y usarlo mientras esté todo regulado y supervisado, lo importante no es cuánto sea la deuda, sino que siga circulando. Y mientras siga circulando y no se detenga de modo que alguien se quede con el problema, todos pueden participar, en cierto modo, en este juego. Así que se podría argumentar que Europa todavía tiene la capacidad de aumentar significativamente la carga de la deuda sobre sus propios ciudadanos y sobre sus propias instituciones. Podría hacerlo. Pero la pregunta tendría que ser planteada por las élites europeas en algún momento. Y esas élites tendrían entonces que ser capaces de traducirla en acción política. ¿Por qué? ¿Qué gana Europa al perseguir una victoria estratégica cuando, en un nivel militar básico, y considerando las perspectivas de Ucrania a largo plazo, con su población reducida a la mitad y su posible insolvencia financiera tan pronto como el próximo año, qué podría lograr Europa con esto aparte de retrasar lo inevitable? Y aquí Putin vuelve y plantea un argumento sencillo. Seguimos avanzando, dice. Rusia sigue presentando propuestas para poner fin a la guerra que a vosotros no os gustan. Pero si no os gustan estas propuestas, la siguiente será peor para vosotros, porque habremos avanzado más. Y Ucrania habrá perdido más territorio y más población. Y vosotros, los europeos, no estaréis en mejor posición para ayudar a Ucrania que antes. De hecho, es probable que vuestra propia oposición interna crezca. Así que, como dijo Anatol Lieven, creo, en su último artículo en Responsible Statecraft, ¿por qué firmar este tratado? Porque es la mejor opción posible para Ucrania. En lugar de ver el vaso medio vacío y decir, mira todo lo que ha perdido Ucrania, él sostiene, y creo que hay bastante lógica en ello, que conservar el 75% del país, independiente y afiliado, es prácticamente el mejor resultado posible que Ucrania puede lograr y debería considerarse una victoria. Solo necesitamos dejar eso claro. Quiero decir, los rusos, en este punto, realmente pueden decir, mira, si hubieras tomado Estambul en 2022, eso habría sido mucho mejor que ahora. Si la tomas ahora, seguirá siendo mejor que dentro de un año, cuando Rusia esté en Odessa. Exactamente. Es decir, en cierto sentido, no es algo hipotético, ¿verdad? Ya se ha demostrado que esta es básicamente la lógica militar, y volvemos a Clausewitz, donde la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y ahora la pregunta es, ¿podemos volver a la política pura o necesitamos mantener este enfoque dual? Bueno, es la misma situación que con las sanciones. En otras palabras, el argumento de que las sanciones tienen un efecto y conducirán a un cambio de política, o que las expectativas de la UE sobre un colapso ruso se harán realidad algún día, se basa en algo que dicen que probablemente sucederá según la trayectoria actual. Pero no explican las inconsistencias de esa trayectoria. La trayectoria parece apuntar en la dirección opuesta, objetivamente hablando. Y no conozco a muchas personas, ni siquiera entre quienes apoyan las sanciones o la política actual de la UE, que digan que las cosas van bien para Ucrania. Pero dicen que aunque las cosas vayan mal, eso cambiará con el tiempo, digamos dentro de 6 meses o de 8 meses, pero nunca especifican realmente cuándo.
you could take such an argument as a basis for a Solo se podría tomar un argumento así como base para un debate legítimo si la parte que lo formula explica cuál es el marco temporal y qué es exactamente lo que va a cambiar la ecuación. Porque ahora mismo la ecuación es muy clara. Como dices, hace inevitable una victoria rusa. Y esa victoria será aún más devastadora en el futuro, porque la trayectoria apunta en esa dirección. Si sostienes que la trayectoria se dirige a otro lugar, entonces explica cuál es la fuente de ese cambio, o cuál será, y cuándo podemos esperar que ese resultado se materialice. Sin eso, no es más que un pensamiento ilusorio. Y ese pensamiento ilusorio puede permitírselo a sí misma la dirigencia europea, porque lo único que están gastando es dinero, mientras que los ucranianos están muriendo. all they're spending is money, whereas Ukrainians are dying. So we are at the point in Europe where we Así que estamos en un punto en Europa, o lo que estamos viendo desde Europa, que es una mezcla entre haber tenido demasiado opium y la actitud alemana de sigue, simplemente sigue, mejorará. Ya sabes, como en el búnker mientras caen las bombas, pero aún así, seguir adelante. Pero esto plantea la pregunta, ¿por qué Estados Unidos está ahora en este punto? Quiero decir, es que Estados Unidos se está dando cuenta de que este proyecto, en esencia, por delegación o de coaliciones, ha fracasado. Ha fracasado. Y ahora necesitamos salir y obtener todo lo que podamos. And now we need to get out and get as much as we can. And I thought for a long time the United States at some point would. Y durante mucho tiempo pensé que Estados Unidos en algún momento adoptaría esa postura, porque en realidad, si lo miras bien, no hay nada en juego. Lo mejor que podría haber salido de todo esto, desde la perspectiva estadounidense y desde una perspectiva neoconservadora, habría sido, por supuesto, el colapso de Rusia y la balcanización de Rusia. Eso no ocurrió, sucedió lo contrario. Entonces, la segunda mejor opción habría sido, básicamente, que Estados Unidos y la OTAN pudieran imponerse, rescatar a Ucrania y poner a Rusia en su sitio. Eso tampoco ocurrió. Así que lo siguiente mejor, en algún momento, debe de ser simplemente tomar lo que se pueda y marcharse. And leave it. Yes. What has Sí. changed in the United States? Lo que ha cambiado en Estados Unidos es el declive de la influencia de los neoconservadores. Before that, Antes de eso, teníamos internacionalistas liberales, pero los neoconservadores son internacionalistas liberales de otro tipo. global agenda, which they Tienen la misma agenda global que creen que Estados Unidos puede imponer. No creo que las personas de la administración actual sean necesariamente teóricos profundos de las relaciones internacionales, sino que simplemente se sienten más cómodos con el realismo político, lo que significa que necesitan ver los beneficios de la participación global para Estados Unidos. Y cuando los ven, están encantados de perseguirlos. and where they see it, they are happy to pursue it. But they see it when we talk about, Pero lo ven cuando hablamos de, bueno, ya sabes, me burlé un poco del hecho de que Trump pone signos de dólar en todas sus políticas. Pero ya sabes, eso es mejor que tener un cheque en blanco. Es mejor intelectualmente y más honesto que decir, estaremos contigo cueste lo que cueste y con cualquier objetivo, porque eso es una mentira. Ningún país ni ningún estadista político pretende realmente llevar a cabo una política sin tener en cuenta sus costes. No comparten lo que creen que serían esos costes, y generalmente los subestiman, lo que lleva a problemas a largo plazo. Pero en realidad es muy aleccionador y reconfortante que un líder político diga, si emprendemos esta política, esto es lo que hará falta. If we undertake this policy, this is what it will take, and I want to know that that money Y quiero saber que ese dinero va a ser reembolsado, que no tengamos que recurrir a los contribuyentes y desequilibrar nuestro propio sistema económico y político para alcanzar objetivos que a largo plazo son inciertos. Pero mientras podamos ver cuál es el beneficio y hacerlo proporcional a los costes, esta podría ser una buena política. Y es ese tipo de pensamiento de personas como J.D. Vance, Tulsi Gabbard y Steve Witkoff, que después de todo, es solo un asesor pero aún así forma parte del grupo, lo que ha llevado a una evaluación de políticas más realista. Me encontré con la última declaración de Putin, en la que dijo que esto podría ser la base para un acuerdo de paz.
a peace settlement. He also said why he addressed the question. También explicó por qué abordó directamente la pregunta en esa entrevista. ¿Por qué los europeos no se sientan a la mesa? ¿Por qué ni siquiera quieren discutir un posible acuerdo con nosotros? Lo primero que mencionó, lo dijo de manera casual, fue que quizá les falta capacidad mental, pero no quiso profundizar en ello. Luego añadió que también creen que simplemente están mal informados sobre las condiciones en el campo de batalla. En esencia, el liderazgo político está siendo engañado por el liderazgo militar y de inteligencia, o bien los líderes militares y de inteligencia les informan, pero el liderazgo político rechaza esas conclusiones. Political leadership is rejecting those conclusions. Either way, there's a disconnect between. En cualquier caso, hay una desconexión ahí entre la información de inteligencia, la información militar y la política dentro de la UEWR. Y tiene sentido que sea así, porque se observan declaraciones mucho más prudentes a nivel nacional por parte de líderes políticos que han sido informados por sus propios mandos militares. Pero la UEWR no tiene infraestructura militar. Como resultado, existe una desconexión total entre las declaraciones de personas como Ursula von der Leyen o Kaja Kallas, que no tienen experiencia directa ni información sobre lo que ocurre en el frente. Aunque Ursula von der Leyen fue ministra de Defensa en Alemania durante un tiempo, pero en un periodo muy distinto. Sí, y a nivel de la UE, el problema probablemente sea que algunos de estos grupos de liderazgo, algunas de estas élites, empiezan a creerse su propia propaganda. Así que te creas una especie de mundo de fantasía en el que aún tienes esa dosis de esperanza que te mantiene en marcha, ¿verdad? Bueno, me llamó la atención hace aproximadamente un año o año y medio escuchar a David Cameron, el ex primer ministro británico y luego creo brevemente de nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Dijo con toda naturalidad que no hay manera de que Europa pierda en una confrontación con Rusia, porque dijo, basta con mirar el tamaño de nuestra economía, el tamaño de la economía rusa, cuánto gastamos en las fuerzas armadas, no cuán grandes o eficaces son, sino simplemente cuánto gastamos, y mirar cuánto gastan ellos. Eso es todo lo que hay que saber, dijo, para entender que nuestra victoria es inevitable. Bueno, ese es el tipo de pensamiento sin sentido, completamente desvinculado de cualquier realidad sobre el terreno, que en realidad pondría a prueba esas teorías. Creo que tienes razón. Las élites políticas en Europa están soñando. Y por cierto, lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. Tenemos un grupo de congresistas y senadores estadounidenses que emitieron una declaración o una carta diciendo que era un mal acuerdo, que debemos apoyar a Ucrania. Pero eso es todo lo que es, una declaración vacía de que deberíamos hacer más, sin un objetivo claro que alcanzar al hacer más. Y como resultado no es una política. Es simplemente, como el vicepresidente J.D. Vance, una fantasía. Vice President J.D. Vance said it is a fantasy. Sí, sí. Así que en cierto sentido, realmente estamos llegando al punto en que estas realidades, las realidades del campo de batalla y las realidades políticas, se están imponiendo. Y ahora estamos en un momento en que realmente logran abrirse paso. La pregunta para mí es, si el objetivo del lado ruso no es solo poner fin a los combates en Ucrania, sino alcanzar un acuerdo de paz real y adecuado que siente las bases de una estructura de seguridad, porque han dejado muy claro que eso es lo que buscan. Eso significa que todavía necesitan un cierto nivel de apoyo por parte de los europeos. Incluso si en términos generales los estadounidenses los presionan y les retuercen el brazo, igual que lo hacen con los ucranianos, se necesita en cierto grado un poco de apoyo para empezar a construir sobre esa base. Porque, de lo contrario, no sería una victoria pírrica, sino una victoria vacía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que están intentando lograrlo? Creo que la situación será muy similar a la de las sanciones.
Las sanciones internacionales contra países funcionan mal, y me atrevería a decir que nunca logran de forma fiable un cambio en la política del país sancionado. No obstante, las sanciones son más efectivas cuanto mayor es el grupo de naciones que las acata, y según el peso que esas naciones tengan. Estados Unidos es el mayor actor financiero internacional, por lo que resulta irrelevante qué sanciones mantengan los europeos si Estados Unidos se niega a aplicarlas. If the United States refuses to implement them. It becomes literally an exercise in... Se convierte literalmente en un ejercicio de pegarse un tiro en el pie para los europeos mantener sanciones que Estados Unidos no aplica. Sus productores y consumidores se convierten en los únicos que sufren como resultado si otros mercados internacionales permanecen abiertos al país sancionado, en este caso, Rusia. Creo que el mismo resultado es probable en el caso de un acuerdo de seguridad. Si Rusia y Estados Unidos alcanzan o acuerdan un marco global de paz entre ambas naciones que incluiría a Europa, se vuelve muy difícil para los europeos oponerse a la paz. Ahora, todavía tienen la posibilidad, si quieren, de argumentar: sí, está bien, amamos la paz y estamos a favor de la paz, pero así que seguirán reforzando sus defensas nacionales, lo que en esencia es un programa de empleo, bueno, un programa de estímulo laboral, un programa de estímulo industrial para muchos países europeos. Estados Unidos no tiene objeciones a eso, que la OTAN crezca, en cierto modo, siempre que no amplíe sus compromisos. Básicamente está trabajando para mejorar su capacidad de defensa, pero se verá limitada en lo que pueda emprender. La OTAN se verá limitada en lo que pueda emprender por un veto de Estados Unidos o por el riesgo de una acción. Y no será solo Estados Unidos, por supuesto. Serán Estados Unidos, Eslovaquia y Hungría, y probablemente un puñado de otras naciones que mirarán a Estados Unidos en lugar de a Bruselas en busca de orientación. Así que este es el punto en el que John Mearsheimer sostiene que en general Rusia tiene interés en mantener a Estados Unidos en Europa como el líder de la OTAN, porque actúa como un equilibrador externo. Y aunque los europeos se armen y demás, mientras eso ocurra dentro de un marco en el que al final del día el líder sea quien tome las decisiones y se tenga un acuerdo con ese líder, en conjunto se dispone de una estructura con la que trabajar. Iré más allá, esto encaja muy bien en una visión multipolar de la seguridad, porque estamos hablando de un polo transatlántico y un polo euroasiático. Luego habrá un polo de Asia Oriental y otros. Pero el polo euroatlántico estará liderado por Estados Unidos, punto. Todos los demás que actualmente forman parte de la OTAN se verán obligados a alinearse con ese polo. El polo euroasiático, de nuevo, quizás de forma tácita, quizás dependiendo de la naturaleza de los acuerdos y de las discusiones que sigan en el tratado y la doctrina de seguridad que se establezcan tras la guerra de Ucrania, quizás incluso de forma explícita, Rusia se convierte en el garante de la paz en gran parte de Eurasia. Y sin duda hemos visto, a partir de las recientes visitas del presidente de Kazajistán, de las políticas adoptadas por Georgia y otras naciones, y por supuesto de Bielorrusia, que este parade de liderazgo es reconocido y morada. Porque si la función esencial de Rusia sigue siendo mantener el orden internacionalmente en la región del mundo donde domina, todos los demás grandes nodos de este orden multipolar estarían encantados de dejar que lo haga, ya que asumir esa carga individualmente sería imposible. Ni siquiera los sueños más descabellados de los neoconservadores imaginan que Estados Unidos intervenga realmente, gobierne y resuelva conflictos en todo el mundo. Le basta con hacerlo en su propio patio trasero como su responsabilidad. Pero para tener las manos libres al hacerlo, debe permitir que otras hegemonías regionales hagan lo mismo en sus propios patios traseros, y luego llegar a un acuerdo entre ellos.
Sé que esto es pura especulación, pero ¿crees que veremos cómo afecta esto a Venezuela? Quiero decir, Trump parece querer dejar claro que Venezuela es el patio trasero de Estados Unidos. Y si esa estructura de la que hablas se materializa, entonces en algún momento necesitaríamos ver el acuerdo tácito de los rusos para decir de acuerdo. You're right. Everything is negotiable in politics. Tienes razón. In great- En política todo es negociable. En la gran política todo es negociable. Tu madre es negociable. Tus aliados son negociables. Y Rusia puede causar problemas. Rusia puede volverse más popular muy fácilmente, solo mediante la retórica y una ayuda relativamente menor a Venezuela, defendiéndola en foros internacionales y cosas por el estilo. Puede causarle un dolor de cabeza a Estados Unidos que no quiere ni necesita, en la región donde es el hegemón, el Caribe, Centroamérica, y está intentando asegurarse de que la mayor parte posible de América Latina esté también en ese campo. Así que no necesita dificultades con Rusia. Por otro lado, si Rusia no crea dificultades, entonces tal vez Estados Unidos pueda ejercer un poco más de presión sobre Ucrania para lograr un acuerdo, y así todos podamos dividirnos el mundo felizmente entre nosotros. Todavía tenemos esa organización que sigue por ahí sin hacer nada, pero sigo pensando que en algún momento debería quedar claro que puede volver a tener una función, y esa es la OSCE. ¿Crees que la OSCE podría reactivarse para trabajar en esta infraestructura? Porque quiero decir, si realmente hubiera un acuerdo de paz y un retorno a la normalidad en Europa, la OSCE tensiering desmariambers y ten en Ford para que estructura Rosa de Goren Bobini. The OSCE has developed La OSCE ha desarrollado instituciones burocráticas y personal permanente que dificultan su reestructuración, al igual que la Comisión Europea o las Naciones Unidas. Se ha visto infestada por un cierto tipo de globalismo burocrático liberal, por llamarlo de algún modo, que en mi opinión hace difícil su recuperación. Sin embargo, la idea de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, precursora de la organización, surgió de los acuerdos de Helsinki, que fueron el intento soviético de poner fin a las divisiones de la Segunda Guerra Mundial y de ratificar lo que Alemania aún no había reconocido, por ejemplo, las fronteras orientales. Y dejar todo eso atrás. Hay una frase interesante en los 28 puntos sobre poner fin a los desacuerdos de los últimos 30 años. Dejar todo eso atrás. Ahora bien, si eso realmente va a hacerse realidad, tendrá que ser, creo yo, bajo los auspicios de un nuevo acuerdo de Helsinki. Tal vez los nuevos acuerdos de Budapest, o quién sabe dónde podría ser. Pero puedo imaginar fácilmente una organización sucesora que tenga en cuenta los problemas con los que se topó la OSCE y que logre tener éxito, al menos durante un tiempo. Nada funciona a la perfección, nada triunfa a largo plazo. Todo acaba encontrando problemas, como cualquier máquina. Pero ya sabes, la Sociedad de Naciones no fue el final. But you know, the League of Nations was not the end. That failed, and the United Nations did a little bit better. Eso fracasó, y las Naciones Unidas lo hicieron un poco mejor. Quizá necesite una reforma, quizá necesite otra cosa. También está evolucionando. La OSCE fue el primer borrador. Está claro que necesitamos algo que funcione mejor, con una reafirmación renovada de los principios, nuevos principios. Rusia no va, ya sabes, a hacer acuerdos basados en, o digamos, declarar el principio de seguridad indivisible como una idea secundaria 10 años después, como hizo tras la fundación de la OSCE. Va a convertirlo en un principio fundamental de cualquier nueva organización paneuropea de seguridad. Y creo que eso le daría una mayor posibilidad de éxito. Sí, y por supuesto, está el hecho de los sports probablemente se induzcan algo más parecido a un marco Exactamente. Estaría en posición de fomentar, creo, la ampliación de membresía de la actual OSCE.
and extend it also to Sí, China. And y ampliarlo también a China, y luego construir sobre esos cimientos. Pero con lo que la OCE ya tiene, las cestas, los principios, llevarlo adelante y estructurarlo de nuevo. Es una gran tarea que llevará muchos años de negociación. Sí, pero la base está ahí. Quiero decir, si lo que se está elaborando actualmente llega a convertirse en un tratado, entonces eso puede ser la base para construir, especialmente si el G20 y el G8 también se desbloquean con Rusia. Una última acá. ¿Crees que ofrecerá Reid Martin mejor? Eso parece un poco exagerado. Russia will be readmitted to the G8. That's to me a bit of a stretch. I don't know. I don't know. No lo sé. No lo sé. Así que el tratado, la propuesta, los 28 puntos, hace esa oferta, sí. ¿Puede la invitación ser rechazada o vetada por otro miembro? ¿Es así como funciona el proceso? No lo sé. Según tengo entendido, depende de quién sea el anfitrión. Si el anfitrión dice, voy a invitar a estos tipos, no se trata solo del G8, por cierto. Están los 8 jefes de delegación oficiales. Y luego, siempre hay observadores y grupos en torno a ellos que asisten a algunas de las reuniones, pero no a todas. Y se les permite debatir y demás. Así que puedo imaginar que eso ocurra eventualmente de cara al futuro. Pero la pregunta es, ¿por qué querría Rusia ser miembro de una organización sin sentido? Realmente una organización de segunda categoría como el G8 hoy en día. Quiero decir, ya tiene más que suficientes invitaciones propias. Y creo que los grupos que más le interesan no son los países prooccidentales, donde sería un lobo solitario, sino más bien organizaciones asiáticas más grandes, inclusivas y de hecho ya más eficaces, de las cuales ya es miembro y empieza a tener los beneficios. Por un lado, quieres sentarte en tantas mesas como puedas. Por otro lado, la cuestión es si hay un posible secundario implicado en eso. Sin no crees que Rusia va a estar como un gran beneficio de Fiji. Quiero decir, es amable por parte para hacerlo, pero va a realidad prefiero ir con otra persona. Sí, vale. Así que esta es una de las cosas que quizá no lleguen a la versión final. Pero ya veremos, Nikolai. Habrá muchos cambios, estoy seguro. Pero en marco general, y seguridad de papel financiero es la que todo dies retape en mano la denuncia. Esto todo anti-prayer semante. Eso espero, Nikolai. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Las personas que quieran seguirte deberían visitar tu página web y leer tus artículos allí. npetro.net. Nikolai Petro, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, adiós.